En tiempos donde los medios públicos son centro de cuestionamiento en Argentina y en cada país donde existen, ya sea por los operadores privados de los medios de comunicación, la clase política o la ciudadanía a partir de la construcción de un mensaje negativo sobre su importancia, hoy decidimos hablar sobre el tema. Repasando datos que son de suma importancia, el rol de los medios públicos es fundamental para garantizar el derecho a la información, actuando en pos del interés público, sirviendo a todas las audiencias contenidos educativos, informativos y culturales, imparciales, sin priorizar intereses comerciales. Vine hasta Radio U, radio del Sistema de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, para hablar con Laura Altamiranda, productora general, para interiorizarnos sobre cómo trabajan en ese lugar, parte además de la red de medios públicos de nuestro país. Información relevante y de calidad, ese sería uno de los objetivos de los medios públicos, esto de poder acceder a todo de una manera objetiva sin tener por ahí la influencia de los medios tradicionales. Bueno, Laura, contame, ¿cómo trabajan ustedes en la construcción de la información en un medio público como la radio de la Universidad Nacional de Cuyo? La radio de la universidad, como medio público que no tiene valores de mercado. Básicamente, no, su contenido no pasa por una línea editorial, no pasa por valores de mercado ni por intereses económicos. Entonces tiene una libertad de elección, de producción, de investigación que otros medios no tienen. Y como medio público que es, apunta a tratamiento de información con calidad y con diversas fuentes que provee la propia universidad como, digamos, base, como seno del medio de comunicación en el que está inserto. Entonces, lo que nosotros hacemos en principio es la jerarquización. Básicamente, la comunicación se ha universalizado de tal modo que lo que nosotros hacemos es enfocarnos dentro de toda esa oferta de información que hay en lo que, digamos, consideramos que democráticamente abarca a mayor cantidad de gente, hacerla más diversa, más plural, con distintas voces. Entonces, apuntamos a eso, básicamente, que sea más democrática. Tienen obviamente el contenido de la coyuntura, lo destacado, lo que es noticia día por día, pero obviamente de una manera mucho más objetiva, sin los intereses que por ahí otros medios tienen y persiguen, ¿no? Sin tantos intereses y mucho más artesanal, si se quiere. Nosotros no tenemos por ahí ni herramientas, no tenemos móvil, no podemos ir directamente y nos manejamos como se maneja ahora la información, a través de las redes muchas veces, tomándolo como base de consulta, obviamente. Claro, que el disparador para que ustedes puedan ahí investigar las fuentes, sobre todo. Haciendo una curaduría de eso, porque obviamente como fragmentada que está la información ahora, llega absolutamente de todo y uno ahí tiene que desbrozar y elegir y preguntar y acudir a los que verdaderamente saben. Como saben todos, hay mucha información basura en los medios, porque ahora cualquier persona puede generar algo, generar un contenido que muchas veces puede tener visos de realidad y no ser real, o tener tanta información falsa. ¿Qué es lo que pasa acá? Y qué es lo que creo que le pasa mucho a la gente. La gente busca los sesgos de confirmación. Busca los medios que le puedan, digamos, dar realidad o dar sentido a lo que ellos ya piensan. Claro. Entonces no siempre los que nos escuchan a nosotros coinciden con lo que nosotros decimos, porque uno busca en los medios que le reafirmen cosas que uno ya piensa de antes. Claro. Pasa en todos los órdenes. Pero ahora en la política, que es, digamos, el gran caldo de cultivo de la sociedad argentina, yo creo que todos nos hemos convertido en analistas políticos y todos sabemos de política, pero creemos lo que queremos creer la mayoría de las veces. Y ahí se construye, digamos, la información falsa. Nos pasa
todos los días con distintas informaciones. Ujú. Y ahí empieza, digamos, como digo, el proceso ese de curar la información y de acudir a las fuentes. Me gusta el término que decís de Laura, de esto de curar la información, porque además se ha dado un proceso en los medios en general en nuestro país que básicamente editorializan todo. Digo, pensando, sale un tema y quienes están al frente, ya sea de una cámara, de un micrófono, terminan opinando sobre lo que debería ser pura y exclusivamente una información. Y en ese camino también hay una construcción de un mensaje a quien te recepciona lo que estás diciendo. Entonces, a partir de ahí hasta hay una formación en la opinión del otro. Digo, también hay una cuestión que se ha dado en los medios que ha crecido mucho eso, sí, y que por ahí cuesta encontrar esa objetividad que da la sensación que casi todos han perdido, ¿no? Sin duda, porque yo pienso básicamente que la objetividad no existe. Todos le ponemos un costadito, sí. Exacto, lo que hemos estudiado, lo que hemos vivido, lo que sabemos, lo que nos llega. Yo creo que este lugar es un lugar de privilegio para la información. Muchas veces lo sabemos usar como corresponde y muchas veces fracasamos estrepitosamente, porque hay que decirlo también, así como a todo el mundo nos llega la información digerida y muchas veces uno se queda con cosas que no son o son la superficialidad de la noticia, y si uno rasca un poquito más profundo, hay algo más, encuentra otras cosas, sin duda. Bueno, y en esa construcción, digo, también está el día a día, porque ustedes son un medio que constantemente está transmitiendo lo que está sucediendo, entonces es también una tarea importante esto de establecer esa línea que nos permita diferenciar entre, bueno, esto es real y esto lo corro, y no lo replico porque entiendo que no vale la pena. Tal cual, y yo creo que en eso no es solamente la producción. Yo soy productora en el turno de la tarde, no es solamente la producción, todos estamos involucrados en la misma, en ese mismo objetivo. Tienen, o sea que todos manejan como ese mismo criterio. Sin duda, el criterio y también por la puesta en común. Muchas veces uno trae un contenido y dice, ¿qué les parece esto? Está generando polémica, tal o cual tema, ¿cómo lo podemos tratar? Ya les digo, desde temas de salud, porque esto es lo que tiene la universidad. Toca absolutamente todos los temas, los sociales. Y además tiene desde dónde sacar con los mismos profesionales de la universidad la voz experta, ¿no? Tal cual. Muchas veces tenemos que justamente hacer que ese mensaje sea entendible, que muchas veces nuestra tarea por ahí se dificulta porque los científicos hablan como científicos. En su lenguaje. En su lenguaje. Bajar eso al llano a veces se complica. Pero bueno, esa es la tarea. Ya les digo, tenemos, digamos, distintos programas dentro de la radio, no que tienen contenidos específicos. Digamos, ha quedado bastante acotada nuestra planta respecto de los programas diarios que tiene la radio. Pero yo creo que los 3 que hay actualmente, que son de la propia radio, digamos, que no son programas colaboradores, nos vamos pasando la posta. O sea, uno puede arrancar contando alguna noticia en especial y nosotros podemos llegar a continuarla en la tarde. Claro. O darle la vueltita o tocar otros temas, porque también de eso se trata. O sea, ser un poco más plurales, ¿no? Claro, tratar otros contenidos y darle por ahí voz a aquellas personas o aquellos temas o aquellos contenidos que no tienen voz en otros medios. Sin duda es la opción que hoy existe en la Argentina. Uno, si por ahí ves, existen los medios públicos en otras partes del mundo que tienen justamente ese mismo objetivo, la pluralidad, esto de llegar a todos los estratos sociales, ser formadores de, por ejemplo, en el caso de los medios de la universidad, ser formadores de los futuros profesionales de los medios. Y me parece que es un valor para destacar, porque en otras partes del mundo le dan una importancia absolutamente relevante a los medios públicos, y hay también una especie de cruzada en otras partes del mundo donde se quiere desterrar esa importancia, ¿no? Que no está mercantilizado el mensaje en los medios públicos. La mayoría de las veces, hay veces que nosotros entramos en la propia lógica como comunicadores. ¿Por qué? Porque nos baja una agenda que muchas veces uno no se da cuenta.
Claro. que le baja porque lo encuentra en absolutamente todas partes, en la tele, en las radios que escucha, en las redes sociales, porque ahora muchos nos informamos por redes sociales. Por redes sociales, sí. Y eso abre todo un espectro que, ya te digo, desbrozarlo implica un doble ejercicio. Muchas veces logrado, muchas veces no, pero bueno. Pero al menos está el intento. Por lo menos el intento. Claro. Por lo menos el intento. Es lo que te digo. ¿Por qué nos quieren desterrar o por qué se quiere desterrar? Porque justamente le da voz a los que no la tienen. Y además es una democratización de todo, ¿no? De la cultura, de la información, de tanto que se puede... De la comunicación. Derecho. Exacto. De la comunicación como derecho al que todos podemos acceder y como servicio. Sin duda. Nosotros somos un servicio público que tiene la universidad dentro de sus filas, que muchas veces no lo sabe aprovechar, hay que decirlo también, porque no conoce sus lógicas por sus tiempos y bueno, y que deberían usar más, creo yo. Laura, vamos a ir a la pausa y enseguida vamos a hablar un poco también del rol importante que tienen los medios de formación, justamente dentro del ámbito mismo de la universidad, pero eso en el próximo bloque. Los medios universitarios, que forman una red pública con estructura federal y alcance territorial a todas las regiones del país, cumplen un rol clave en la construcción conjunta de la información y la comunicación de todo lo que sucede en los ámbitos universitarios. Desde la ciencia, la técnica, la tecnología, las ciencias sociales, políticas, médicas, humanas, incluyendo el trabajo de campo, el aporte cultural y el desarrollo deportivo. Además, con el soporte académico de apoyo, brinda una mirada objetiva sobre los temas de coyuntura que se abordan, colaborando en la erradicación de noticias falsas o fake news. Bueno, Laura, hablemos ahora de la importancia de la formación que se puede dar en los medios de comunicación del ámbito universitario y cómo lo vienen trabajando ustedes. Bueno, eso ha pasado por diferentes etapas. Puedo remontarme cortito a la historia. Cuando yo comencé a hacer mi práctica profesional, éramos becados que teníamos un año de beca. Y hacíamos una práctica que duraba un año completo. Pasábamos por todos los órdenes que tenía la radio, de prensa, producir, hacer móvil en ese momento. Hacer aire, noticias, todo. Eso obviamente se fue decantando. De hecho, esa base de estudiantes fuimos el 50% los que hicimos la base de la radio cuando se armó allá por el año 93, 92. No, 93 empezó lo de la práctica, 93, 94. Después hemos tenido distintos tipos de práctica profesional, que ha durado más o menos tiempo, o sea, fue disminuyendo la cantidad de meses que los chicos hacían la práctica hasta la actualidad, que hacen 2 meses nada más de práctica y hacen también aire, producción de contenido, noticias, edición de audio. Básicamente eso es lo que nosotros les enseñamos aquí. Y además les bajamos un poco la teoría con la que vienen desde la radio, desde la universidad, desde la facultad, desde la carrera, se la bajamos a la práctica diaria, a lo que es armar un programa desde cero todos los días, las columnas, los segmentos, cómo buscar, qué es lo que los motiva a ellos, porque muchas veces yendo por ahí es cuando sacamos mejores resultados. Claro. Si les gusta la música, bueno, que vayan por el lado de la música. Si les gustan las noticias, que investiguen. Claro. Pero básicamente lo nuestro es más una guía y darles herramientas como para que, digamos, logren ellos priorizar información, tratar de tener todas las fuentes posibles antes de dar. Lograr esa objetividad que planteábamos hace un rato de cuál es el rol de los medios públicos, más allá de que después tal vez terminen en otro lugar, pero que entiendan que la formación va por ese lado, ¿no? Va por ese lado y lograr también que cubran el espectro de lo que dicen.
O sea, que no se queden solamente con una campana, que es lo que siempre nos dicen a nosotros. Y escuchar las dos voces. Las dos o tres voces que hay siempre respecto de una noticia, de un tema, cómo jerarquizar eso que ellos investigan y encuentran en esa investigación y poder decirlo, darlo así llanamente, en un lenguaje coloquial, que se entienda, sin hacer grandes palabrejas ni nada por el estilo, sino que se entienda al gran público. ¿Cómo es el desafío también de fomentar ese pensamiento crítico, no solamente con el propio trabajo, sino también con lo que tienen enfrente para lograr de pronto esa objetividad? Básicamente, primero es, yo creo que en principio es apelando a lo que verdaderamente importa, a que no se quede con la superficialidad de las cosas. Sí, volvemos a lo mismo de rascar un poquito más, ¿no? Rascar un poquito más y no solamente quedarse con lo que es viral. A ellos les encanta lo que es viral. Sí, las nuevas generaciones tienen como esa cuestión, ¿no? Y como tienen un lenguaje de redes, principalmente, bueno, veamos en ese lenguaje de redes cómo escarbamos un poco para que le encuentren sentido a eso que están viendo o a eso cómo es, por qué es así. ¿Entendés? Rascar un poco la superficie y de eso hacer un contenido valioso que pueda tener como ancla lo que sucede aquí en la universidad, porque todo, como siempre digo, todo pasa por aquí también, porque somos parte de la sociedad. Tal cual. Y es nuestro deber, digamos, acercarnos. Y además, lo que acabas de decir, ¿no? Somos parte de la comunidad. La mayoría de las carreras se forman en la universidad, que además es una universidad pública, lo que significa que hay una alta demanda de esas carreras, y está esta cuestión de que la sociedad mendocina, porque es lo más próximo, pero la sociedad en general entiende esa tarea que se lleva adelante desde la formación de futuros profesionales, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que si hay algo que no le ha faltado a nuestra Facultad de Comunicación es eso. Tiene contenido teórico valioso que no tienen otras facultades de comunicación, que apuntan obviamente a otro modelo de comunicación. Exactamente. El nuestro siempre ha sido mucho más teórico, si se quiere, no tanto práctico. Esa ha sido nuestra falencia, pero nosotros lo práctico podíamos soslayarlo, no soslayarlo, quiero decir, aprenderlo rápidamente. En cambio lo otro se tiene o no se tiene. Claro. Si uno sabe o no sabe de derechos humanos, de un montón de temas, en cambio en la parte técnica por ahí nos quedábamos un poco atrás mano. Eso es lo que nosotros veíamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Es bajarle todo eso que ellos traen teórico, bajarlo un poco a la práctica. Claro. Y que ellos se den cuenta que para que nos escuchen, además de hablar con la verdad, tenemos que ser atractivos, porque si no es un embole que no le interesa a nadie, que nadie quiere escuchar. Bueno, ¿y cómo logran eso, Laura? Porque también hoy vos mismo lo decías hace un rato, el tema de las redes han venido a ocupar un montón. Hay mucha gente que se queda con ese mensaje corto, que a veces no es real, además, porque hablamos de la fake news y se habla mucho de eso. Digo, y para los que trabajamos en los medios y tratamos de que esa verdad llegue, ¿cómo hacen ustedes para que finalmente el público lo recepcione? Es una tarea diaria y una tarea que nos está llevando desde hace unos años, mucho más tiempo del que pensábamos. ¿Por qué? Porque hay que equilibrar. Porque no podemos estar con una noticia durísima y a los 2 minutos seguir con otra durísima, inentendible, difícil de digerir. No, tenemos que ir equilibrándolos tanto. Y ahí aprendemos, digo, es una retroalimentación, es aprender también los que estamos en los medios, ¿no? Tal cual. Y aparte, teniendo en cuenta al oyente, básicamente es eso, y escucharlo. Nosotros, a ver, hay una cosa básica que pasó en nuestra radio a partir de que tuvimos, miren la pavada que voy a decir, número de WhatsApp de la radio. Claro. Y que el oyente se empezó a comunicar, porque antes eran llamadas telefónicas, pero era muy raro que te llamaran. Claro, y el WhatsApp es más inmediato. La inmediatez a tono con las redes sociales, con la tecnología y con lo que vivimos hoy respecto de la información, yo creo que fue, digamos, la manera de conectar y de saber qué demandaban. Lo que estamos haciendo, cómo es recepcionado del otro lado. Y a la vez recibir sugerencias,
qué sé yo, temas de notas para tratar, un montón de cosas, no solamente qué lindo lo que dijeron por la radio, no. También con las críticas, ¿por qué no? Muchas veces tenemos, como todo, fallos o miradas, porque es lo que les digo siempre, y vuelvo a lo del sesgo de confirmación. Uno escucha y le gusta lo que más o menos coincide con lo que piensa, y la radio no escapa a eso. Por eso nuestra tarea por ahí es lograr sortear incluso esos sesgos con información valiosa, con información verificada y con contenido que sea democráticamente alcanzable para todos y que se entienda. Sin que duda. sea atractivo, que esté envuelto en algo atractivo, fácil de escuchar. Y fidelizar a aquel que ya sabes que te escucha. Tal cual. Y siempre buscar nuevos oyentes. Nuevas audiencias, sí. Es difícil. Nosotros hemos notado que, y no sé si le pasará a todos los medios, que cada vez los más jóvenes escuchan menos radio. Ni hablar. Prefieren podcast. Sí. También hemos incursionado ahí. Que es muy interesante eso. Tenemos maneras, digamos, de encontrar, digamos, por dónde entrarle al on demand, que es lo que busca la juventud ahora. Bueno, Laura, de eso vamos a hablar en un ratito nada más porque me parece interesante cómo hoy está trabajando la radio, cómo ha ido cambiando y esto de entender qué es lo que está queriendo escuchar la gente. Me parece muy interesante porque es real que ustedes han sido como pioneros en Mendoza como medio de ir por el podcast y entender lo que la gente quiere. Radio U fue el primer medio de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo, abriendo el camino a la incorporación con el tiempo de otros medios y formas de comunicación. Durante décadas ha logrado instalarse como una opción para la audiencia local que además brinda la posibilidad de formar a futuros trabajadores de la comunicación. Laura, ¿cómo han ido cambiando durante estos años que tienen de historia en la radio y cómo también, qué ofrecen hoy al aire, cuántos programas tienen, cómo es la programación y al mismo tiempo, cómo han logrado esto de cautivar también en las otras formas de comunicación que demandan? Bueno, como todo, hubo un proceso que podría, digamos, hacer una bisagra en lo que fue hasta el 2020, de antes del 2020 y después. ¿Por qué? ¿La pandemia fue esa bisagra? Fue esa bisagra en el sentido de que tuvimos que acortar nuestra programación, de que hubo un año completo en que hubo muchos de los programas que salían, algunos grabados, otros de vía remota. Fue bastante complicado para la radio la situación en sí, pero bueno, remontándonos a lo que fue, siempre se caracterizó por tener la mañana informativa, con 2 programas al aire que eran de la radio, y digamos, hecho con el personal de planta de la radio, un noticiero al mediodía y el programa de la tarde que sigue manteniendo, si bien no el formato, pero aunque no es que haya variado demasiado, pero sí las personas que lo hacían, que va de 4 a 7 de la tarde. Bien. Actualmente ese es nuestro horario, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, pero antes transmitíamos 18 horas de lunes a viernes, e incluso teníamos programación los sábados. Todo eso por recortes y demás se ha ido, digamos, acotando a la actualidad. Y cómo hemos, digamos, diversificado nuestra manera de salir al aire a través de los podcasts. Que yo lo decía al principio, ¿no? Ustedes fueron pioneros en eso, porque realmente en tiempos donde empezaba a surgir, los medios de Mendoza no apostaban a eso, ¿no? Tal. De hecho, nosotros hicimos una capacitación, pero ya en el 2020, una manera de trabajar remoto fue empezar a hacer pequeñas piezas. Sí. Me acuerdo, la primera fue después de la muerte de Quino. Sí. Que empezamos a apuntar testimonios y a hacer entrevistas, todo vía remota, claro, incluso con audios de WhatsApp, y armamos un podcast homenaje tras el fallecimiento con testimonios valiosísimos y que han ganado premios incluso. Sí. Y ha habido, digamos, en esa línea varios más. Claro. Incluso con nuestro Jorge Sosa, después de que falleció. Y cosas así, digamos, que trascendieron
pero que empezaron así, pico y pala, investigando un poco cómo se hacía y bueno, y juntando voluntades. Y entendiendo que la gente tal vez no escucha en el momento, como suele suceder con el vivo, sino que se podían generar productos que se escucharon después, que básicamente de eso se trata, ¿no? Como te decía antes, la juventud le gusta más el on demand, tener tiempo para escuchar en sus auriculares cuando quiere y pueda, sí. Exactamente, o en horarios que no son el de un formato de vivo, y bueno, entonces un poco diversificarnos apunto a eso. También desde el año pasado con un programa que se emite en el Señal U en formato streaming, que sí. por la radio con formato normal, pero que a la vez sale en el canal, que es el programa Todo lo que es Vi. Sí. Y digamos que estamos en ese formato híbrido que hacia el cual tiende la radio, porque hacia ese futuro va, a que nos vean. Cosa de que los que somos viejos animales de radio nos cuesta un montón, sí, tal cual. Pero bueno, hacia eso vamos. Bueno, para cerrar, Laura, no quiero dejar de pedirte un mensaje de la importancia de los medios públicos, no solamente para la universidad, sino para cualquier lugar del mundo. Yo pienso que el medio público tiene eso justamente, no está atado a las lógicas del mercado. Y puede sonar como una fórmula técnica o como algo que uno dice, pero que en la realidad no se condice. Y sí, es así. A nosotros nadie nos baja línea de a quién tenemos que entrevistar o cómo lo tenemos que hacer, o si a este sí o si a este no, y eso da mucha libertad. Y esa es una libertad que no cuentan todos los medios masivos de comunicación. Tal cual. Por eso, cuando hablamos de democracia y de democracia de la información, siempre nos referimos, por lo general, a medios públicos. ¿Es el mejor ejemplo? Es el mejor ejemplo. Obviamente con sus fallas, sí, las tiene. Pero bueno, siempre es con el afán de mejorar y de que llegue a todos, de que sea más plural, porque si no, solamente se escucha una voz. Sí. Y últimamente el mensaje viene tan predigerido que no nos da la oportunidad de pensarlo distinto, de pensarlo más crítico o incluso de cuestionarlo. Tal cual. Tomamos como bien. Así de simple. Así es. Y obviamente eso tiene un costo. Muchísimas gracias, Laura. No, a ustedes. Los medios universitarios incrementan y garantizan la producción de contenidos de calidad, combatiendo la desinformación, con una mirada objetiva del pasado y del presente que aporta a la calidad que el público demanda.